seguimos desarmando, ¿sí?, la cuba del lavarropa Dream Blue. En este caso, yo ya tengo toda la cuba fuera del gabinete. Entonces vamos a desarmar lo que sería la tapa cuba, sacar todos sus tornillos, ¿bien? Vamos a jugar, vamos a agacharnos un poquito, ¿sí? Yo me voy a agachar para estar... Ahí está, ¿ven? Fíjense que toda la vuelta, ¿sí?, tiene tornillos de 8 milímetros. Bueno, tenemos que ir sacando todo uno por uno, ¿sí? A medida que voy sacando, le voy pasando algunos datos, ¿sí?, que les puede llegar a suceder en algún momento. Es muy normal que cuando desarmen, los tornillos de la parte inferior estén oxidados, ¿sí?, porque sufrió una pérdida de agua, entonces se oxidan esos tornillos. Y a la hora de aflojar, se corte la cabeza del tornillo. ¿Bien? Bueno, entonces ahí también tenemos que proceder a... Yo voy a inventarle algo, porque no puede quedar un tornillo flojo, porque si no va a volver a perder agua. Entonces, una de las maneras que podemos hacer, como verán, es todo plástico esto. Entonces, si yo le pongo un tornillo más grande, puedo llegar a dañar la cuba, a rajar la cuba. Entonces, el método que yo uso es agarrar una mecha finita, ¿sí?, de 5 milímetros aproximadamente, hacer un agujero pasante. O sea, ¿qué me refiero? Mira, Juanpi, si te podés acercar un poquito acá, por ejemplo. ¿Ven? Yo saqué el tornillo, ¿no? Supongamos que este tornillo estaba partido. Si yo le pongo un tornillo más grande, se va a partir, se va a rajar esta parte de la cuba. Entonces, para evitar que se rompa, paso una mecha finita y luego le pongo un tornillo con contratuerca, ¿sí? Tornillito, arandela, tuerca del otro lado, y eso ya no va a perder nunca más, ¿sí? Entonces, ese es uno de los métodos que tengo yo a la hora de cambiar un tornillo, digamos, reemplazar un tornillo cuando está oxidado o está cortado, ¿sí? Bien, liberamos. Como les comentaba anteriormente, con el lavarropa carga superior, es plástico todo esto, o sea que yo recomiendo siempre trabajarlo a mano, ¿sí? Tener mucho cuidado con las herramientas eléctricas, porque pueden llegar a romper justamente todo lo que sería o barrer las roscas. ¿Bien? Fíjense que no son tantos tornillos, o sea, es una cuestión de tiempo, nada más. Bueno, termino de sacar los últimos. Y ahora verán que van a desprender las tapas cuba. Detalle que les voy a decir con el tema de las cubas enlosadas. Las cubas enlosadas, ¿sí?, son de chapa, toda enlosada. Yo le había sido referencia de que tenía un suncho a la hora de sujetar la cuba con la tapa. ¿Qué quiere decir tener un suncho? Bueno, como acá tengo tornillos, en el otro caso la cuba es totalmente redonda, ¿sí?, en donde tiene un suncho que une ambas partes. ¿Bien? Bueno, lo que tenemos que hacer en ese caso, antes de aflojar o sacar ese suncho, ¿sí?, marcarlo, ¿sí? O sea, con un Lucky Paper, con algún fibrón, por lo general son negras, entonces con algún Lucky Paper o pintura, marcar lo que sería la tapa cuba, el suncho y la cuba, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la hora de volver a armarlo, nuevamente hago que coincida todo en su lugar y evito que me quede desbalanceado, ¿sí?, lo que sería la tapa. ¿Bien? Y también justamente el suncho, ¿sí? Bien, eso es un detalle para que lo tengan en cuenta a la hora de desarmar. ¿Bien? Vamos a terminar de sacar los tornillos, ya quedan pocos, ¿sí? Fíjense que me encuentro acá abajo con una manguerita negra, ¿sí? Esta manguera viene desde la cuba. Por acá va a ir todo el agua hacia la bomba de desagote. Y en este lado, ¿sí?, tengo lo que le llamamos el famoso pulmón del presostato. O sea, tengo un pulmoncito con su manguera que va a ir hasta el presostato. Bueno, cuando nosotros desarmamos esto lavarropa, esa manguera es ideal sacarla y limpiarla. Porque ahí internamente va a quedar resto de jabón, pueden llegar a quedar pelusa, monedas, y todo eso hace que después no funcione correctamente la parte del desagote o lo que sería el presostato, ¿sí?, que no corte justo a su nivel, ¿sí? Vamos a ver la que sería la manguera. Voy a buscar una herramienta. Bien, ¿a qué me refiero con la manguerita esta? Miren, la vamos a sacar, en este caso una abrazadera. Aflojamos, ¿sí? Sacamos la manguera, ¿ven?
Y acá internamente pueden quedar restos de mugre. ¿Sí? Toda esa parte. Del otro lado de la manguera, ¿ven? Y miren lo que sería el pulmón. Para que se dé una idea, el diámetro de ese agujero es muy finito. Bueno, si todo esto está lleno de resto de jabón, de mugre, bueno, ya ahí el lavarropa no va a funcionar correctamente. Miren, yo lo saco. ¿Ven? Bueno, imagínense el resto de jabón, pelusa o monedas. Justamente queda todo trabando todo lo que sería la parte de la presión de aire hacia el presostato, ¿sí? Entonces, una de las fallas características es que el lavarropa no corte el nivel de carga de agua. O sea, cargue por demás, ¿sí? Y los lavarropas nuevos te puede llegar a tirar hasta un código de error. Después cuando veamos la parte de plaquetas, ahí se van a dar cuenta cuál es el código de error, ¿sí? Pero está programado eso, o sea, tiene una X cantidad de tiempo para saber lo que sería el nivel de agua, ¿sí? Bien, me vuelvo a parar. Ya liberé los tornillos. Listo. Lo que voy a hacer ahora es sacar la tapa cuba. Fíjense, ¿sí? Que simplemente agarrando del fuelle, levanto y libero la tapa cuba, ¿sí? ¿Ven? Ya acá ya no me encontré con nada raro, todo un plástico, pero a la hora de tener en cuenta un detalle importante. ¿Se acuerdan que acá tenía los 3 tornillos del contrapeso inferior? Bueno, si uno de esos tornillos en algún momento estuvo flojo, pudo haber pasado que la piedra al vibrar se raje el plástico, ¿sí? Y por más que uno después quiera volver a apretar, ¿sí? Esos tornillos no apriete bien. Entonces se va a volver a aflojar con el tiempo, ¿sí? Bueno, eso no tiene reparación. Mejor dicho, es cambiar la pieza nueva. O sea, está rajada la tapa cuba, se cambia la tapa cuba, ¿sí? Son diferentes marcas y modelos, así que siempre cuando van a necesitar un repuesto, vayan con la marca y el modelo del lavarropa. Y un dato también importante es la cantidad de kilos del lavarropa, ¿sí? No es lo mismo un lavarropa de 6 kilos que de 8 kilos. Físicamente cambian en su tamaño, ¿sí? Bien, liberamos la tapa cuba por un lado, ¿sí? Voy a correr todos los tornillitos para que no se nos caiga. Como verán, siempre todos los tornillos los voy a dejar en la jabonera, en mi caso, ¿sí? Bien, y acá ya tengo el canasto. Fíjense, ¿sí? Canasto de acero inoxidable. Bueno, este borde del canasto, este labio del canasto, ¿sí? Siempre tienen que evitar golpearlo, evitar que toque el piso, porque si no se va a deformar. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a parar la cuba, pero fíjense en que las voy a trabajar de esta manera. Así, parada como está acá, ¿sí? Pues yo tengo que ahora desarmar la cuba internamente, o sea, sacar el canasto. Bien, vamos a aflojar, ¿sí? Lo que sería la polea. En este caso voy a agarrar una francesa, ¿sí? Puede ser una llave tubo, una llave fija. Siempre cuanto más grande sea la llave, mejor, porque tenemos mayor palanca, ¿bien? Y otro detalle que voy a pasar a explicar ahora muy importante. Bien, le voy a dar 2 ejemplos. Si yo pongo una llave o un destornillador de esta manera para trabar, cuando haga fuerza, fíjense que es muy probable que rompa, ¿sí? El plástico. ¿Bien? Entonces, rompo la cuba. Si yo la sujeto con la mano, la polea, lo mismo. Cuando haga fuerza, puede pasar que se zafe la llave y me lastime la mano, me corte la mano, ¿sí? Entonces ahí voy a tener otro gran problema. Entonces, para evitar esas 2 cosas, lo que voy a hacer es sostener de un lado, ¿sí? Con la francesa o la llave fija, la tuerca, y con la otra mano voy a agarrar el canasto de este otro lado. ¿Bien? Entonces, hago palanca, ¿sí? ¿Ven? Ahí ya está, ahí aflojó. Fíjense, ya puedo liberar la tuerca. Se dan cuenta que prácticamente, ¿sí? Hice fuerza con el canasto y no con esta llave. O sea que evito que se zafe, ¿sí? Bien.
saco su tuerca con su arandela. ¿Ven? ¿Sí? En este caso la polea salió bastante fácil. Y me voy a encontrar con un cono. ¿Sí? Este cono lo que va a hacer es cuando yo apriete esa polea, agarrar sobre el eje y apoya sobre el ruleman que tengo ahí atrás. ¿Sí? Bueno, tengo que sacar ese cono. Yo siempre lo que saco lo dejo en el mismo lugar, ¿ven? Donde va, para no perderlo. Y ahora tengo que sacar el eje. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? No sale. En algunos casos, ¿ven? Esperen que acá salió bastante sencillo con la mano. Muchas veces sacar el eje cuesta mucho, ¿sí? Y hay que darle un golpe. Entonces, lo que voy a hacer, vuelvo a colocar la tuerca, ¿sí? La tuerca, giro la cuba de costado para que lo puedan ver y vamos a agarrar lo que sería, como decíamos siempre, la herramienta de precisión, la masa. Entonces, ¿qué hago? Acuérdense que nosotros todo lo que sería rodamiento, retén y eje, ¿sí? Lo tenemos que poner nuevo. Entonces, si le damos unos golpes, no va a pasar nada. Si se rompe un poco no pasa nada porque va a ir nuevo. Pero bueno, siempre le ponemos la tuerca, de todos modos, para evitar que la rosca, digamos, se aplaste y no me pase por el rulemán después, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de ruido. Trabamos con la pierna, ¿sí? Sostenemos la cuba y le vamos a dar un golpe del lado del eje para desclavar, ¿sí? Lo que sería el canasto, ¿sí? Vamos. Bien, un golpe seco, ¿sí? Desclavamos el canasto. Ahora sí, decimos que estamos en condiciones de sacar la tuerca. Estas tuercas son tuerca autofrenante, por las dudas. En algunos casos pueden llegar a tener un tornillo en vez de tuerca, ¿sí? Y miren, y ahí sacamos lo que sería el canasto, ¿sí? ¿Ven? Bueno. Ahora vamos a trabajar en dos partes. Por un lado con el canasto y su eje, y luego con los rulemanes y el retén. Bueno, vamos a apoyarlo y vamos a hacer lugar en la mesa para poder trabajar cómodos. Bueno, nuevamente vamos a trabajar. Bien, y en este caso yo lo que tengo que hacer es reemplazar el eje estrella. Fíjense en por qué le llamamos eje estrella. Tengo un eje que ese eje ya viene de fábrica, ¿sí? Fundido con la estrella. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué toma juego, ¿sí? La parte de rodamiento? ¿Por qué pierde agua? Cuando uno lo excede de ropa, o sea, más kilo de lo normal, ¿sí? Este canasto, acá va su retén y sus rulemanes. Empieza a ejercer una fuerza y hace que tenga un movimiento, ¿sí? Bueno, y eso sufre este famoso, mira, Juanpi, si te puedo acercar, este buje de bronce que está acá, empieza a sufrir, empieza a tener un desgaste. Al tener un pequeño desgaste, ¿sí? Donde asienta el retén, filtra agua. Al filtrar el agua, se me va a mojar lo que serían los rulemanes y ahí es donde empiezan a zumbar y a romperse, ¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo que para poder hacer un trabajo correcto y poder ofrecer una buena garantía al cliente, ¿sí? Cambiar todo. Vuelvo a decir, ¿qué quiere decir todo? El eje estrella, que se pide por marca y modelo del lavarropa, o a veces por la cantidad de kilos, ¿sí? Cambiar lo que sería el retén y sus rulemanes, que ahora vamos a pasar a desarmar esa parte también. Bueno, sigamos con el eje. ¿Cómo lo saco el eje? En este caso me voy a encontrar que tengo 3 llavecitas, ¿sí? Tipo Tor, tornillos Tor, ¿sí? Agarramos nuestro juego de llave Tor y buscamos su medida. A ver, por ejemplo, puede llegar a ser de 30. ¿Ven? Una llave Tor 30. Miren, calza justo. Detalle a tener en cuenta acá. Con el uso, estos tornillos, ¿sí? Y resto de jabón se agarran mucho, se pega, ¿sí? Y a veces cuesta aflojarlos. O hasta a veces, si la llave Tor no es muy buena, se barre o se rompe hasta la llave. Lo que podemos hacer es cortar el eje. Total va a ir nuevo, ¿sí?
con una moladora con mucho cuidado se puede cortar por acá, ¿ven? Cortamos ahí al ras, siempre con cuidado no tocar el canasto. Entonces le cortaríamos lo que sería la rosca del tornillo y ahí va a salir fácil, ¿sí? Le digo por las dudas en el caso de que no puedan aflojar los tornillos. Bien, aflojo, ¿sí? Saco uno de sus tornillos por un lado, giro el canasto, ¿sí? Aflojo. Si van a usar las llaves Torx como esta que yo tengo acá en la mano, a veces necesitan hacer fuerza, necesitan hacer palanca. Bueno, para hacer fuerza, lo que pueden hacer es agarrar una llave fija o un cañito, un caño, ¿sí? Pasan el caño por acá y ustedes tienen más torque, más palanca, ¿sí? Entonces ahí va a aflojar más rápido. Siempre esto también tenganlo en cuenta, ¿sí? Cuanto más largo sea, digamos, la palanca, más fácil va a ser para aflojar. Bien. Liberamos los 3 tornillos, pero miren este caso. El eje sigue agarrado, sigue sin salir. Bien. Acá donde vamos a tener que agarrar un destornilladorcito plano. Siga enfocando ahí, yo voy a agarrar el destornillador. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo hago palanca de este modo, o sea, con el destornillador ahí, voy a lastimar, voy a dañar, ¿sí?, lo que sería el canasto. O sea que, imposible. Tampoco puedo golpearlo. Bueno, lo que podemos hacer es poner el destornillador plano de esta manera, ¿sí? Le damos un golpecito con el martillo para que entre y ahora, ¿ven? Liberamos. Fíjense que no lastimé, no dañé nada de lo que sería el canasto. Acuérdense que el eje va a ir nuevo, o sea que si se rompe, no pasa nada, ¿sí? Me voy a quedar acá abajo así se aprecia bien. Miren, este es el famoso eje estrella que ustedes tienen que reemplazar, ¿sí? Es muy normal que con el tiempo se parta uno de sus rayos. ¿Por qué? ¿Ven toda esta mugre, todo esto que está acá? Esto, ¿sí?, que yo estoy raspando, voy a ir girando. ¿Ven? Eso es resto de jabón, ¿sí? Bueno, todo lo que sería jabón, y más que nada el jabón en polvo, ¿sí?, químicamente tiene sales y unos ácidos, y lo que hace es que con el tiempo al aluminio lo va desgastando, se lo va comiendo y hace que se parta, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre digo, está bueno cambiar el eje. Por más que uno diga, che, pela, pero el eje se ve sano, se ve entero, ¿lo tengo que cambiar sí o sí? Sí, yo te recomiendo que sí, para darle una garantía a su trabajo, ¿sí? Voy a agarrar otro eje, quédense enfocando ahí. Acá está. Mire, para hacer una pequeña comparación. ¿Ven? Este tipo de eje, ¿sí?, es similar, no es exactamente igual. Van a ver que cambia, ¿sí?, el diámetro de los rayos, ¿sí? Físicamente, si yo quiero reemplazar uno por otro, no va a entrar como corresponde. ¿Ven? O sea que puede haber diferentes tipos de ejes estrellas. Un detalle para tener en cuenta: cuanto más grande sea la lavarropa, mayor cantidad de kilos, ¿sí?, más grande va a ser el eje, lo cual va a ser más caro, ¿sí? No es lo mismo un lavarropa de 5 kilos que de 6 o de 8, y ni hablar de 11 kilos, 15 kilos. Cambia el diámetro del eje, ¿sí?, cambia el espesor de la estrella, ¿bien? Entonces, ojo con eso a la hora de pasar un presupuesto. Le voy a pasar algunos números, lo que sería la parte de presupuestos en la actualidad, ¿no? Hoy en día, lo que es la línea DREA, un eje, ¿sí?, de 6 kilos, está valiendo aproximadamente el original unos 1.200, 1.500 pesos. El original, ¿sí? Después tenemos una fabricación nacional. Hay una empresa llamada La Coronita, lo cual hace todos los tipos de eje que tenemos en Argentina, ¿sí? La verdad que yo utilizo esos ejes y andan muy bien, nunca tuve ningún problema, ¿sí? Son un poco más económicos. Hasta te diría a veces hasta la mitad de lo que vale un original, ¿sí?
Y por lo general hoy ya tienen casi todos los modelos, ya la fábrica nacional está trabajando en todos sus modelos, ¿sí? O sea que hay stock permanentemente. Bien, entonces, eso relacionado con lo del eje. Acuérdense, de un lavarropa de 6 kilos va a rondar fabricación nacional entre 800 y 1000 pesos. A eso le tenemos que sumar sus retén y sus rulemanes, lo cual estamos teniendo entre retén y rulemanes aproximadamente. También lleva 2 rulemanes, según sus medidas. Otros, por ejemplo, 800 pesos más, 1000 pesos más. Lo cual estamos hablando de un presupuesto en materiales, vuelvo a decir, eje, retén y rulemanes de 1.800, 2.000 pesos, ¿sí?, de materiales. ¿Cuánto le tengo que sumar de mano de obras de trabajo? Bien, yo en mi caso lo que hago es sumarle unos 3.000 pesos de mano de obra, ¿sí?, como base. ¿Por qué digo como base? Porque no es lo mismo desarmar un lavarropa de 5 kilos que desarmar un lavarropa de 11 kilos, 15 kilos, ¿sí? Primero que, si bien el paso a paso es el mismo, pero físicamente ya más grande, más incómodo, o hasta a veces tiene más piezas para desarmar. Entonces, por eso quizás aumente un poco, ¿sí? Y el valor de los repuestos también van a ser mucho más caros. Para que sea una idea y una comparación, un eje de lavarropas Candy, ¿sí?, que son importados, está valiendo simplemente el eje unos 2.500 pesos como mínimo, ¿sí?, más los retenes, etcétera. Ya estamos hablando de 3.500 pesos en repuesto, o sea, hay un margen de diferencia importante. Ni hablar de lo que serían primeras marcas como Samsung y el LG. Ya no estamos hablando de otros números, ¿bien? Entonces, siempre tengan eso de referencia. Averigüen, ¿sí?, antes de ir al cliente, qué lavarropa es, para ustedes saber aproximadamente lo que puede llegar a valer en sus repuestos. Y después ahí le agregan su mano de obra, ¿sí? Desarmar una máquina de estas, lo que sería ir a lo del cliente, desarmar, llevar la cuba, desarmar en sus casas, volver a armario, ir a lo del cliente, es un trabajo de mediodía, ¿sí?, como mucho, o sea, 3 horas, 4 horas, ¿sí? Bueno, y le estamos ganando como mínimo 3.000 pesos en 3 horas o 4 horas de trabajo. Bien, después de eso cada uno queda a consideración de personal, según el traslado, hasta donde tengan que ir. Ahí le suman adicionales si quieren, ¿ven? Pero para que tengan una referencia de lo que uno cobra, ¿sí?, en la zona, en el barrio. ¿Bien? Bueno, hasta acá lo que hicimos fue sacar el canasto y sacar su eje y ver sus diferencias, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es cambiar lo que sería la parte de rodamientos. O sea, cómo sacar el retén y sus rodamientos en sí y detectar si en la cuba hay algún daño específico. ¿Bien? Ahora vamos a continuar con esa parte.